y que lo que nosotros estamos esperando es que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que el día y la hora nadie lo sabe, vendrá el Señor de repente por nosotros, y que cuando desaparezcamos, el mundo va a inventar cosas como que se los llevaron los ovnis, o como que hay una guerra de las galaxias. Ustedes deben saber que Estados Unidos es el primer país que ya tiene un ejército en las galaxias, ya tiene armamento para pelear en la atmósfera del segundo cielo. Y todo esto que comento pues no es un invento, son situaciones que se vienen escuchando, observando en las series de televisión, para que cuando miles de creyentes de todos los países desaparezcan, cuando ya no estemos aquí, en ese instante, cuando la iglesia sea arrebatada, en ese momento Satanás será lanzado. Recuerdan lo que aprendimos hace 15 días, será lanzado, y ahí empieza lo que conocemos como la última semana de Daniel, que yo también algunos ya les expliqué en jueves. Y la última semana de Daniel habla de que le queda poco tiempo al enemigo y serán 7 años, según la Biblia, 3 años y medio de aparente paz y 3 años de guerra y de juicios sobre las naciones. Pero yo que estoy sentado aquí escuchando esta enseñanza, ¿en qué me beneficia conocer esto? ¿Qué es lo que yo tengo que estar esperando? Y es algo que tú debes comprender. Lo que tú y yo estamos esperando no son terremotos, aunque vivamos algún terremoto o pestes o hambres, aunque tengamos a lo mejor que padecer, como dice la Biblia, principios de dolores. Lo que nosotros estamos esperando, y por eso nos conservamos en santidad, en pureza, por eso buscamos al Señor todo el tiempo, por eso buscamos la manera que dice la Biblia, velad y orad, porque no saben el día y la hora. Nosotros como iglesia nos conservamos porque somos el pueblo de Dios que Jesús va a venir a rescatar para librarlo de la gran tribulación. Pero no solo eso, no es que el Señor, esto es una cuestión de esperanza, pues no solamente el Señor nos va a librar de la gran tribulación, sino que mientras la tierra esté padeciendo 7 años de tormento con el anticristo, nosotros vamos a pasar 7 años de celebración en las nubes con nuestro Señor Jesús, celebrando, comiendo, y nos vamos a casar con Jesús en las nubes, y tendremos recompensas, tendremos galardones, y estaremos para siempre con el Señor, dice la palabra. Y eso es algo que a ti te tiene que alentar, no las malas noticias. Las malas noticias es que humanamente esto va a empeorar. Las buenas noticias es que el cielo está preparando los manteles, las mesas, el buffet, la comida, el novio se está preparando, y el Señor vendrá por nuestro rescate para librarnos de la ira venidera. El Señor nos va a librar, y pues obviamente a mucha gente le da coraje eso, ¿no? Inclusive a algunos creyentes, que cómo es posible, ¿por qué tú puedes decir que Dios no te va a pasar por la ira? Así, pues no nos puede pasar porque no somos iguales. Noé no era igual que la gente perversa, y Dios no va a castigar al justo con el injusto. Lot no era lo mismo que los de Sodoma, vivía en Sodoma pero no era igual que ellos, y Dios lo libró antes de emitir un juicio sobre esas 5 ciudades. Entonces Dios no te va a librar por librarte, te va a librar porque lo esperas, porque mantienes tus vestiduras blancas, porque te mantienes en contacto con Dios, porque estás en ese alineamiento con el Señor. Entonces, la venida y el rapto, diga conmigo, son cosas distintas. Hay contrastes entre la venida de Cristo y entre el rapto. El rapto viene Jesús en el aire. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Bueno, desde el 15. 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, esto es palabra de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Escucha bien el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué va a suceder con los muertos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta es la doctrina del arrebatamiento. Arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? En las nubes, para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y ahí o así estaremos siempre. ¿Con quién? Con el Señor. Ahora quiero que te des cuenta que el rapto, Jesús no viene a la tierra. Es que esto es muy interesante porque está hablando de que Él nos va el arrebatamiento no es venida, Él va a arrebatarnos, seremos arrebatados y estaremos con el Señor en el aire. Eso es rapto. Y sin embargo, si tú vas conmigo a Apocalipsis 19, por favor, para entender el contexto y el contraste.
Apocalipsis capítulo 19, versículo 5. Apocalipsis 19, 5. Pónganme tantito atención para explicarles esto. Miren, cuando tú lees Apocalipsis, escuche bien, los motivo a que lo lean. Cuando tú lees Apocalipsis, te vas a dar cuenta de que del capítulo 1 al capítulo 3, ¿de qué capítulo a qué capítulo? Va a hablar siempre de la iglesia. Siempre. A partir del capítulo 4 ya no existe la palabra iglesia. Del capítulo 4 hasta el capítulo 18, donde empiezan los juicios, las plagas y todo esto que estoy comentando, ya no aparece la palabra iglesia, porque ese juicio ya no es para la... Alguien dice, no, pero es que ahí está implícitamente. No está. Ni explícita ni implícita, no está, porque el juicio no es para las naciones, es para las naciones, no es para la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, qué curioso que en la lectura de Apocalipsis, del 1 al 3 aparece la iglesia y vuelve a aparecer la palabra iglesia como novia hasta el capítulo 19. Aquí empieza el arrebatamiento y en el 19, fíjate cómo es el contexto. Capítulo 19, versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños y grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, ¿qué hace? Reina, siga conmigo en esta parte, dice: gocémonos y alegrémoslo y démosle ¿qué? Gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas ¿de quién? Del Cordero, y su esposa se ha preparado. Eso viene después del tribunal de Cristo, lo explicaré después. Está hablando de nosotros, estamos ya en el cielo, y a ella se le ha concedido que ¿qué? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados ¿a la qué? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. 10. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Versículo 11. Entonces vi, ¿qué sucedió? El cielo había abierto, ¿y qué se hice? Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, ¿cómo son los ejércitos celestiales? Blanco y limpio, resplandeciente, le seguían en combo, en caballos. Ahora yo quiero que tú pues continuar ahí leyendo, pero quiero que veas esto. Se abrieron los cielos, viene el Verbo de Dios, pero viene acompañado de un ejército de gente con otros caballitos atrás, con ropas blancas, resplandecientes. La venida de Cristo, o sea, cuando hablamos de la segunda venida, es que la iglesia, nosotros, venimos con Jesús. El rapto es que Él viene por nosotros. La venida de Cristo es que Él viene con nosotros. De nuevo, el rapto, Él viene para estar ¿en dónde? En las nubes. ¿Durante cuántos años? Según las profecías, 7 años. La segunda venida, cuando se abren los cielos y todo ojo le verá, es con nosotros. ¿Viene cómo? Con nosotros. Y Él se va a parar en el monte para pelear la batalla del Armagedón. Ahí todo ojo le verá. Entonces Jesús va a venir a pelear, ahí a rescatar a su otro pueblo, se llaman los judíos. Pero ella viene con su novia, que es la iglesia, con su esposa. Los judíos son el pueblo de Dios, nosotros somos la esposa de Cristo. Es diferente, aunque somos de la familia. Nosotros como iglesia estamos destinados a reinar en el cielo. Los judíos están destinados a reinar en la tierra. El cielo nos pertenece, a los judíos les pertenece la tierra. Tócalo, Señor. El rapto, Él viene, diga conmigo, por nosotros. Pero cuando venga Cristo, Él viene con nosotros, y ahí estaremos con Él para siempre. Ya para entonces habrá pasado el trono blanco, las bodas del Cordero, y un que otro de ustedes en esos caballitos lleno de toda la comida, en un cuerpo incorruptible o que no se corrompe. ¿Sabes qué significa un cuerpo incorruptible? Un cuerpo que no se cansa, que no se baña. Aleluya. Ya te libraste, Valeria, ves que no te gusta bañarte, ya mijita, ya la hiciste. Un cuerpo que no es gobernado por las enfermedades, un cuerpo que no se envejece, estaremos brillantes. Y aquí quiero detenerme un poquito, porque quiero moverles un poquito la parte del conocimiento teológico, no escatológico. Algunos ya han escuchado esto. La Biblia dice que en
en el huerto del Edén, Adán y Eva andaban desnudos. Y cuando ellos comieron del fruto que no debían comer, se dieron cuenta que estaban como desnudos. Pero hay un elemento muy importante que habla el Evangelio de Juan y habla de Jesús. Dice el Evangelio de Juan sobre Jesús en el capítulo 1. Habla de Jesús. En él estaba la vida, dice él, y la luz era la vida de los hombres. Dice que la luz era la vida de los hombres. En él estaba la vida y la luz. ¿La luz era qué? ¿La luz era qué? ¿Y dónde está la vida según el Antiguo Testamento? En la sangre. Entonces podemos decir, esto es una hipótesis, no se me asuste, solo para ampliar el panorama. Y lo voy a explicar con lo siguiente. Cuando Moisés subió al monte y estuvo tantos días en la presencia de Dios, ¿alguien recuerda qué pasó cuando él descendió? ¿Qué le pasó en su rostro? Le resplandecía con tanta luz que le tuvieron que poner un trapo en la cara, porque su rostro se iluminó. Cuando estaban los tres amigos de Jesús, que eran sus apóstoles, Jesús se transfiguró, si bien transfiguración, una transformación, dice que apareció platicando con Moisés y Elías, y Jesús se llenó de luz, su cuerpo físico se llenó de luz. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Por lo tanto, este cuerpo actualmente tiene, no sé, el potencial de un 3% de lo que debería de tener porque estamos en un cuerpo contaminado por el pecado. Pero resulta que con estos dos ejemplos que les acabo de poner, el cuerpo se puede iluminar. ¿Qué significa esto? Que Adán y Eva en el huerto podemos afirmar en algún sentido espiritual. Si vamos a regresar al origen, el origen está en Adán y Eva. Adán y Eva tenían cuerpos glorificados, que se dejaron de ser glorificados por el pecado, pero tenían cuerpos glorificados. Por lo tanto, podemos afirmar en esa secuencia escatológica o teológica que Adán y Eva tenían cuerpos iluminados, eran luz, y esa luz pues hacía que no se le miraba la desnudez. Cuando se vieron desnudos es porque vino la comisión y les cortó la luz y se agarraron del diablito. El que entendió, entendió. ¿Qué pasa cuando nosotros seremos transformados? Porque la Biblia habla de que seremos transformados. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 15, versículo, le explico el versículo ahorita, pero vaya a Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. ¿A quién Dios le dio la revelación de Apocalipsis? ¿Y a quién Dios le dio la revelación del rapto? A Pablo. Pablo es el único que se le dio el misterio del rapto y de la transformación de los cuerpos. Primera de Corintios 15, 51. Dice, aquí les digo un misterio. Diga conmigo, este es un misterio. Ahora pregunto, si es un misterio, ¿sigue siendo un misterio o ya fue revelado? Entonces ya dejó de ser un misterio. Ahora es algo que no sabía nadie, pero ahora lo sabemos nosotros. Dice, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos, ¿cuántos seremos? Todos seremos transformados. Está hablando de la iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, está hablando del rapto, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, ya nunca jamás moriremos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad se haya vestido, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, absorbida o destruida es la muerte en victoria. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo, les quiero contar un misterio, pero esto es para la iglesia, esto es para el segundo pueblo, que después seremos uno. ¿Cuál es el misterio? Todos seremos transformados. Los que están gorditos serán flacos, que no tienen cabello tendrán el cabello que se les cayó. Pero hay algo extraordinario en el cuerpo de la cuarta dimensión, se le conoce así. ¿Por qué es el cuerpo de la cuarta dimensión? Porque el cuerpo de la cuarta dimensión se puede trasladar, se puede aparecer de un lugar a otro. El cuerpo de la cuarta dimensión puede comer, se puede sentar, pero nunca se cansa. El cuerpo de la cuarta dimensión es irreconocible. Imagínate, yo no sé ustedes los que tienen sus esposas, pero toda mujer, desde mi punto de vista, incluyendo a la mía, mi esposa, son bien detallistas en las cosas. Yo puedo ir a un lugar y mi esposa me dice en el camino, oye, ¿te diste cuenta de esto, de aquello, de aquello? Y yo digo, ¿qué horas, no, hombre? Ni por la mente no, y sí, traía así la corbata, y ¿a poco? Si no me di cuenta. Porque nosotros somos muy concretos, las mujeres son muy detallistas, ¿sí me explico? Ponga atención a lo que le voy a decir. Las mujeres no pierden ningún detalle, ¿sí o no, mujeres? Son como hijas de Pati Chapoy, algo así. En todo están. ¿Quiénes fueron las primeras en saber que Jesús resucitó? ¿A quién se le apareció primero Jesús? ¿Y por qué no lo conocieron? Si no pierden detalle de nada. Jesús les tuvo que decir, o le tuvo que decir a María Magdalena, ¡ey! Soy yo.
hasta que reconoció la voz, porque no conoció el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo en el cual Jesús habitó antes de morir era un cuerpo mortal. Jesús resucitado, o un cuerpo transformado, era un cuerpo inmortal, transformado. Ahora Jesús estaba en un cuerpo de la cuarta dimensión. Y dice la Biblia en otro pasaje que Jesús iba caminando con dos hombres, se le conoce como el camino a Emaús. Iba caminando con ellos y les habló de todo y platicó con ellos y lo invitaron a quedarse a comer a su casa o a cenar. Y dice que cuando estaban a punto de cenar, Jesús se desapareció. Ese es el cuerpo de la cuarta dimensión. El cuerpo glorificado se puede trasladar, desaparecer, puede atravesar paredes y aunque usted no lo crea, puede volar. Ese es un cuerpo glorificado. Y Jesús dijo en Lucas 23 que aquellos que le preguntaron, ¿y de quién va a ser esposa esta mujer si este marido? Y dijo, necios, porque en el cielo nadie se casa ni se da en casamiento, puesto que ustedes o los que mueren serán como ángeles. ¿Y qué hacen los ángeles? Vuelan, son transformados, tienen potencial. O sea, mi hermano, si usted no pierda la ilusión, algún día será bonito usted. Algún día. Algunos en vida tenemos el privilegio de serlo, pero algún día usted, tócalo, Señor. Gracias, tengo porra. Y te va a crecer el cabello, mi hermano, te seguro en el cuerpo glorificado. Entonces, la transformación de nuestros cuerpos, y al estar en el cielo, la Biblia dice que se nos va a dar un nuevo nombre. Por eso los primeros 3 capítulos de Apocalipsis son maravillosos, porque las 7 iglesias tienen promesas celestiales. El que venciere reinará, el que venciere le daré vestiduras, el que venciere. Todas las promesas para la iglesia no son terrenales, son celestiales. Porque tendremos un cuerpo celeste y no podremos procrear. Está escrito en la Biblia. O sea, ya hasta donde llegó usted llegó. Y no es hombre y mujer, son cuerpos glorificados. O sea, en el cuerpo glorificado se elimina el sexo. No sabemos cómo, pero está eliminado. Ahora sí que seremos uniformes, únicos. En la misma secuencia, porque ahora seremos espíritus dentro de un cuerpo glorificado, con excelencia, con potencial y con poder, y seremos seres iluminados. Y eso te debe llenar de esperanza, porque en la transformación y estar con el Señor, lo que sigue en ese contexto es que si tú estás dentro de la cena de la boda del Cordero, tú no vas a ser enjuiciado por el pecado. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué ya no me van a condenar por el pecado? Porque entonces no estuvieras en las bodas. Y Jesucristo no te va a sentar a las bodas del Cordero para luego condenarte por tus pecados, puesto que si estás en las bodas del Cordero, tus pecados han sido borrados por el Cordero de Dios que te invitó a comer. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Lo que el Señor va a hacer es hacer un tribunal. Y con esto voy a cerrar para dejarlos así como, ay, qué padre, ¿no? ¿Qué va a suceder inmediatamente, pastor? Que usted dice que seremos arrebatados y seremos transformados. Ya no sabemos qué va a pasar en la tierra. No sabemos. ¿Quiénes van a ser los 2 testigos? ¿Cómo va a ser el anticristo? ¿Qué? No sabemos. Si usted quiere saber, quédese. Yo no sé. Pero inmediatamente que seamos transformados, por eso dice, el lino fino representan las obras de los santos. En el momento que seremos transformados, apareceremos en esa cuarta dimensión con un cuerpo glorificado, pero lo primero que va a suceder se llama el tribunal de Cristo. Y el tribunal no es juicio, sino que el Señor va a pasar todas nuestras obras, no pecados, no dije pecados, todas nuestras obras. No vas a ser juzgado por tus pecados porque has sido justificado, vas a ser juzgado o premiado por tus obras, y el Señor se va a sentar y va a decir, a ver, ¿qué pasa Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué pase a Lupita? Y va a pasar la hermana Lupita, y entonces el Señor con sus ángeles y con todo el séquito de premios que tiene, a ver, el momento que ella fue a apoyar a alguien al centro de rehabilitación, quiero ver el corazón, con qué intención lo hizo. Aquí se nota que Lupita la hizo con todo su corazón. Esa obra está siendo pasada por el fuego, y dice que si la obra es oro, piedra, diamante, se quedará, pero si fuera hoja, madera o hojarasca, se va a quemar. Pero si Dios dice, no, Lupita lo hizo nomás porque el hermano Joaquín se lo pidió. Y dijo, pues el hermano viene enfadado. Aquí mira, está diciendo que viene enfadoso el hermano Joaquín. Entonces esa obra, aunque haya ido a un centro de rehabilitación, se ha quemado, ya no hay premio para eso. Aquí, a ver, pasa Gerardo, y todas las obras que hizo Gerardo, todas las veces que predicó, todas las veces que hizo una buena obra, todas las obras serán pasadas por el fuego. Si permanecen, será premiado. Si no permanecen, no será premiado. Y dice, y aunque si bien es cierto, él será salvo, aún por el mismo fuego. Ahora imagínate todas tus obras hechas
Porque las obras no nos salvan. Nadie dijo que las obras nos salvan, pero cuentan para el premio. No es lo mismo el premio, que no sé ni qué premio se va a llevar el ladrón junto a la cruz, que ya estaba a punto de irse al infierno y dio vuelta y se alcanzó a ir al cielo, a una persona que 40 años en la obra de Cristo, predicando, ayudando, liberando. No es lo mismo. Estamos de acuerdo que Dios es un Dios justo, y algunos me imagino que van a tener una premiación tan extraordinaria donde Dios les va a dar herencia y les va a dar poderes. Y por eso dice que algunos vamos a reinar con Cristo Jesús en el milenio, que ese es otro tema maravilloso. Una vez que toda la iglesia mundial del mundo, toda la iglesia sea pasada por el tribunal de Cristo y todo lo malo sea quemado y todo lo bueno quede, entonces esa ya es la iglesia finísima. Entonces le van a dar lino fino, resplandeciente, y con esa iglesia Jesús se va a casar y se va a comer una cena gloriosa, extraordinaria, las bodas del Cordero, el lugar de los postres, habrá los ángeles que van a ser los meseros, y todos nosotros disfrutando de una eternidad, porque a partir de ese momento empieza nuestra eternidad. Y acá abajo todos los tibios y todo el mundo pecador, juicio, ira, maldiciones, terremotos y ángeles como escorpiones que vienen a matar, sufrimiento, salvación. ¿Dónde quiere estar usted? Y además cuando Cristo venga ya y que todo ojo le verá, imagínate venir atrás en tu caballito, o algunos mantener pony no les alcanzó para más, pero con Cristo para siempre, porque quien viene con Jesús es su pueblo llamado la esposa, la iglesia. Y la iglesia no es una nación, son todas las naciones, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Ese es el cuerpo de Cristo. Tenemos esperanza nosotros. ¿Pero qué tenemos que hacer? Velad y orad para no entrar en tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Jesús en Apocalipsis, y esto suena raro, ¿no? El que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, pues sígase ensuciando, dando a entender, o somos o no somos. Cristo viene por una iglesia que lo está esperando. Y Jesús dijo, la venida del Señor será como en los días de Noé. ¿Y sabes qué dice la Biblia con respecto a los días del Noé? De Noé, unos se casaban, comían, embriagándose, y todo fue de repente. Esa no es la venida, está hablando del rapto. En cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia. El Señor no vino a condenarte, quiero que lo sepas. La iglesia no está para lastimarte, sino para hablarte la verdad. La iglesia es, cada congregación debes verla como un arca de salvación, un lugar de refugio que te enseña las leyes y los principios divinos para vivir en paz, para estar bien. La pregunta es, ¿nos pueden llamar locos? Obviamente, no tengo problemas con eso. Nos pueden tirar que la Biblia nos lavó el cerebro. Está respetable, cada quien puede creer lo que guste, pero un día de estos, o algún día, sabrán que no estábamos tan locos después de que sí había un Dios, que sí había una mansión más allá de las estrellas, que sí había un Cristo, que sí había un Redentor. Y algún día estaremos cantando, santo, santo, santo sea el nombre del Señor bendito. Y dice la palabra de Dios que seremos semejantes a Él. Qué privilegio ese texto. Seremos semejantes a Él, puesto que le veremos tal como Él es. Cuerpo glorificado, vida eterna, salvación, el Espíritu Santo entre nosotros. Tenemos la Biblia para vivir en paz, para acuñar esas perlas, esos diamantes a nuestra vida. ¿Qué más privilegio queremos? Tenemos todo para ser buenos ciudadanos, buenos padres, buenas madres, buenos alumnos, buenas personas. Mataron a Jesús, ¿por qué? Porque el mundo perverso no podía soportar a un hombre bueno. Si te van a juzgar o me van a juzgar, pues nos van a juzgar, pero que nos juzguen porque hacemos lo correcto, no porque nos mezclamos en las inmundicias del pecado. Que nos juzguen porque somos diferentes, no perfectos porque no lo somos, pero sí diferentes. Que nos juzguen porque decidimos, a mí no me importa que las personas me puedan llamar cura, puritano, monje, no importa qué apodo me pudieran poner, no tengo problema con eso. Yo solamente tengo dentro de los grandes retos de mi vida, uno por encima de todos, es no convertirme en un más de ellos, es no contaminarme ni vivir como ellos viven, puesto que ahí está el ejemplo de Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, no mezclarme. Cuando digo no mezclarme, no estoy diciendo, voy a orar para tener un trabajo cristiano. Eso está mal, no hay trabajos cristianos, los trabajos son trabajos. Voy a orar para meter a mi hijo a una escuela cristiana. Bueno, aunque tengan principios de las escuelas, son escuela, y matemáticas es matemáticas, no es cristiana o mundana. Las matemáticas son matemáticas, ¿estamos de acuerdo? Es como decir, cómo me gustaría vivir en una colonia de cristianos. O sea, ¿qué onda con nosotros? No se trata de eso, se trata
y que los con ellos, de no condenarlos, pero demostrar que con Cristo somos distintos y que los hijos de Dios brillamos en cualquier lugar donde nos desarrollamos y tenemos éxito, y Dios sí nos aparta para bien, para vivir con éxito y con mejores resultados. Pero hay una presión social, por supuesto que la hay, pero nadie debe dejarse llevar por esa presión. Mantente firme. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Imagínate, estamos en el yo creo que estamos en el camino correcto, en la vida correcta y con los principios correctos.